A tu trono, oh. Dios bendiga. La paz de Cristo con ustedes. ¿Me escuchan? Amén. Amén, amén. Muy bien, hermano. Amén, amén, amén. Muy bien. Amén, amén. Ok, vamos. Tenemos un tiempo medio tortuoso. En el mismo estado enfermando a algunos hermanos y haciendo impedimento para que la clase no se dé, pero el poder del Espíritu Santo es mayor que toda intención de los infiernos. Para la gloria de Dios. Vamos orando para que comencemos. Padre, gracias en este tiempo, en esta oportunidad, Señor, en este día, Señor. Rendimos nuestros corazones, Señor, en su altar, con sentimiento de arrepentimiento, Padre, pidiendo perdón por nuestros pecados, limpiando nuestras almas con la sangre que se derramó en el Calvario, Padre, limpiando nuestros espíritus con el sacrificio de la cruz, porque queremos ver sus rostros, Señor, y su palabra dice que sin santidad nadie podrá verlo. Queremos ser santificados con su obra, con su majestuosa obra en Cristo Jesús. Padre, reciba de nosotros la adoración, la exaltación, reciba la honra, reciba la gloria, Padre, y en este tiempo edifícanos con su palabra. Háganos reos, Señor, de su voluntad. Háganos reos, Señor, de su misericordia. Queremos servirle, queremos ser suyo, entenderlo, comprenderlo, Señor. Y en este tiempo, Señor, le pedimos que cualquier hermano que tenga trastorno de salud, de tiempo, inoportuno, Señor, que en este momento cualquier persona que abra, Señor, sus oídos para escuchar su palabra, lo primero que reciba sea la sanidad de su espíritu. Se lo pedimos en el divino y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cogimos el ladito orando por los enfermos. Amén. Amén. Hoy vamos a trabajar con dos capítulos, son cortos los dos. Hay uno que está muy debatido, apenas vamos a hacer creo que 3 o 4 paraditas para identificar algunas cositas que son para nosotros reforzarnos. Y luego vamos a trabajar con el capítulo 10, el 9 el primero, el 10 después, que también tiene mucho contenido para nosotros en términos humanos, para nuestra formación. Vamos a comenzar, hermano Vicente. Amén, gloria a Dios. Vamos a tener la lectura hoy de la segunda carta a los Corintios, hermano Pablo, capítulos 9 y 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzando con el capítulo 9, versículo 1, dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Puede cerrar, por favor? Sí, tienen que cerrar el micrófono, por favor. Repite a partir del versículo anterior, hermano Vicente. Ok, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Parada número 1. Dice, lo que está diciendo Pablo ahí a los Corintios, que él está glorificando a esa iglesia, que se siente muy orgulloso de esa iglesia y que la ha puesto de ejemplo frente a los macedonios, y que los macedonios se prepararon para dar una ofrenda
a la iglesia de Jerusalén, a los santos, como dice él, pero él no quiere pasar por la vergüenza de ir con algunos hermanos a Corintios y que no se haya hecho nada, porque él pasaría por una gran vergüenza si eso sucediese. Eso pasa con frecuencia entre todos nosotros los hermanos. Incluso yo mismo pasé en un momento determinado por esa situación y tuve que confiar en que los hermanos, cuando le piden una ofrenda para un hermano que va a predicar, que va a ministrar, que va a una misión, tenga el toque del Espíritu Santo para dar, ofrendar de lo que puede ofrendar o de lo que tiene o siente en su corazón por ofrendar. Esa es la gran mortificación de Pablo, de que algunos hermanos no sienten el toque del Espíritu y son más aguerridos en las cosas del mundo que en la obra del Señor. Entonces él le está diciendo, estoy mandando a estos hermanos como un avance, como una avanzada para que se preparen, porque yo voy para allá y cuando yo vaya para allá no quiero avergonzarme, porque si la iglesia de Macedonia, que es una iglesia pobre, ha ofrendado con tanto amor y me ha obligado a mí incluso a que coja una ofrenda de ellos, sería para mí una gran vergüenza que la iglesia de Corinto, que es una iglesia de dinero, de mucho poder económico, ofrenda menos que esa iglesia de Macedonia. Él no lo hace por la cantidad de dinero, aunque menciona ahí en forma indirecta que Corinto es una iglesia próspera. Es verdad que es próspera, pero el asunto no está ahí, sino, como vimos en el capítulo anterior, la ofrenda no tiene valor por la cantidad, sino que la ofrenda tiene un valor por la calidad espiritual que moviliza la intención del donativo. Me doy a entender. El valor de una ofrenda no está en la cantidad, sino en el sentimiento que yo pongo, el deber que cumplo ante el Señor con eso. Que eso tiene que darme un gozo. Estoy dando para un hermano que está trabajando para el Señor, estoy dando para una misión, estoy dando para un grupo de hermanos. Que eso debe ser un gozo que haga feliz al donante. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Lo que no le preocupa la cantidad, sino que algunos hermanos no participen. ¿Por qué? Porque todos los hermanos tienen con qué aportar. Todo depende del toque que sientan en su corazón. Todo va a depender de la voluntad que tengan en el Espíritu para ayudar a la misión de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y recordemos muy bien que siempre hemos dicho, cuando Jesús está en el templo, que la viuda pone 2 blancas y otro puso un paquetón y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dio más? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no tienen para dar y dan, y eso que dan les va a multiplicar a ellos. Tarde o temprano les va a multiplicar. Si no en dinero, en bienestar. Entiéndase, en salud, en paz o en tranquilidad, en lo que sea. Pero va a redundar en beneficio de la persona que está ofrendando. Porque el Señor no se queda con nada de nadie. Y si usted está aportando para ayudar a su obra, Él necesariamente, por ser un Dios de amor, va a premiar ese ofrecimiento que usted está haciendo con sacrificio o sin sacrificio. Continúa, mi hermano Vicente. Amén. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Parada número 2. Esa palabra se usa mucho en las iglesias evangélicas fundamentalmente, como un elemento de extorsión. Eso no puede ser un elemento de extorsión, porque ya Pablo ha dicho con anterioridad que debe ser tocado por el Espíritu. Las personas tienen que estar en una disposición de rendimiento ante el Señor. Ahora, está muy claro, cuando el Señor ve que el sacrificio de un ser humano ha sido para agradarlo a Él, Él agrada a ese ser humano.
No es porque vaya a multiplicar, porque dice que siempre casamente cosechará, no. Porque todos estamos diciendo que los ricos de las iglesias van a cosechar mucho más que los pobres. No es así. No es la cantidad. Pablo se refiere a lo que le dije con anterioridad. Es a la voluntad limpia, al espíritu limpio, que siente gozo en ayudar la obra. Si usted participa en la obra del Señor, usted tiene un jefe que no es tacaño, que no es agarrado y que multiplica con crece todo lo que usted hace por él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y cuando le está diciendo a ellos eso, que tengan su ofrenda antes de ir, es para él no verse la obligación de tener que decirle, pero bueno, y la ofrenda que ustedes dijeron que iban a dar, ¿dónde está? ¿Qué han hecho? ¿Quién ha guardado el dinero? ¿Cuánto tienen? Porque va con gente de Macedonia para allá y no quiere avergonzarse. Pero esa parte que siembra modestamente cosechará, y que siembra abundantemente cosechará, no es por la cantidad, es por el abono espiritual que lleva la ofrenda. Por tanto, es un abuso establecer en las iglesias ese elemento como un elemento de extorsión o de convencimiento de que la gente rompe el bolsillo para dar. En este caso, el bolsillo puede quedarse cerrado si no tiene que dar, pero sin el corazón de la persona que nada tiene que dar, que es casi imposible, todos tenemos algo que dar. Su corazón late con el deseo de dar, no como algunos hermanos, si el Señor me da dinero yo ayudo en la obra. No, así no. Es del que tú tienes. Pero si en un momento determinado tú no tienes absolutamente nada en tu corazón, late de gozo porque quiere dar, ahí está la bendición. Si tú diste una moneda de 25 centavos y otro da una papeleta de 1000, si tú diste los 25 centavos con gozo, ha sido mejor recibido en el Señor que la papeleta de 1000. Aunque el hermano que reciba la ofrenda vaya a ser más con los 1000 pesos, tú eres más bendecido con la moneda de 25. De eso es que está hablando el Señor en esa carta. Continúa, hermano Vicente. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Parada número 3. Eso que está diciendo Pablo de la justicia permanece para siempre, lo que nos quiere decir es justamente lo que hizo Jesús con aquellos pececitos y aquellos panecillos que llevaron los discípulos de un niño que lo estaba vendiendo y él lo multiplicó. Noten que la cantidad de peces y de panes fue muy poca, muy poca. Sin embargo, el Señor le multiplicó. ¿Por qué? Porque ese niño no vendió eso a los discípulos, le entregó los panes y los peces a los discípulos. Entonces Jesús multiplicó y podemos estar seguros que ese niño creció, él y su familia, partió con el Señor, él y su familia, y nunca hubo escasez. ¿Por qué? Porque lo que importa, como le decía, no es la cantidad, es lo que mueve a dar. Y en eso los cristianos somos muy agarrados. Siempre queremos tener de más para dar. No es dar con lo que me sobra, ni con lo que no me hace falta. Pero tampoco es que nos sacrifiquemos con dolor, porque no es porque nosotros demos que vamos a ser bendecidos. Se lo repito, es por el gozo con el que demos. Por eso dice el Señor, bendice al dador alegre. Es con el gozo que tú estás dando, no con la cantidad que tú estás dando, que tú recibes la bendición. Continúa, hermano Vicente. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Parada final del capítulo 9. Ok, miren qué es lo que está diciendo Pablo, que vamos a ser bendecidos en todo, en todo, en todo. No es que con nosotros ofrendamos, estamos comprando un billete premiado. No, ni estamos comprando una loto premiada, no. Vamos a ser bendecidos en todo habrá abundancia, pero comienza con la limpieza del espíritu. Eso enriquece nuestros espíritus, eso da salud, tranquilidad, bienestar, felicidad. Eso es o son los elementos básicos del buen vivir del cristiano. Por eso, nosotros cuando ofrendamos, tenemos que hacerlo con el debido gozo, no, como dicen algunos hermanos evangélicos, dar hasta que duela. Si dolió, ahí mismo perdió la bendición. ¿Por qué? Porque si le duele como quien pierde lo que está dando, lo está perdiendo. Pero si lo da con gozo, entonces está gozoso, ayudando al Señor. Es como darle, imagínense al Señor caminando con la cruz hacia el Calvario y usted le pase un vasito de agua. Es lo mismo. Él necesitaba un galón, pero usted le dio un vasito mínimo de agua. Pero Él lo bendijo con su mirada, sin decirle nada. Inmediatamente usted recibe una bendición. Y esa bendición llega por el gozo de dar, no por el sacrificio de dar. Vamos a ver si algunos hermanos tienen intervenciones. No sé si el hermano Vicente tiene cámara que pueda ver los hermanos para que si hay alguna pregunta, antes de entrar al capítulo 10, que lo dirija. Si no, el hermano que quiera participar, que participe. Tanto los micrófonos cerrados hasta ahora. Bueno, si cierran el micrófono, cierran la boca, no está mal. El mío está abierto. Ah, mira, tú hay un abierto ya, Vicente. Dice, no Sí. mal. Amén. Sí. Vamos arriba. Sí, en esencia, la intención del corazón es lo principal cuando uno da. Si me duele, es porque yo no lo quería dar. Exacto. Si lo doy con una segunda idea, tampoco Dios recibe eso. No, así mismo es. Y es bueno uno ser edificado y sobreedificado sobre eso, sobre el dar. Porque el cristiano o el ser humano en sentido general tiene en su meta recibir, nunca dar. Y por más que lo disfrazamos, nunca queremos dar, queremos recibir. Entonces, yo me siento más que regocijada que esta palabra nos edifica. Amén. ¿Qué hay en mi corazón cuando yo voy a dar? ¿Cuál es mi intención? Eso es lo que uno mismo tiene que preguntarse. Sencillo. Y me siento bien por esto. Me Amén. siento bien. No dar cuando tenemos, sino justamente cuando no tenemos, porque cuando no tenemos, vamos a decir en abundancia, digo yo, podemos vernos limitados, que nada más tengo eso, como le dijo la viuda al profeta. La viuda de Saré. Sí, solamente tengo un poquito de harina. Y ahora recogía 2 leños para hacer la última comida para mí y mi hijo y echarnos a morir, ¿verdad? Al profeta Elías. Entonces, ella ofrendar esa única comida que ella tenía para compartirla con el hombre de Dios, le garantizó a ella comida muchos días en su casa. Para toda la vida. Para toda la vida. Entonces nosotros
leemos, pero no, a veces no percibimos, porque cuando se llega el momento de uno manifestar eso, de poner en eso en práctica, uno no lo hace. Hasta aquí mi participación. Muy Gracias. bien, gracias, Amén, hermana. amén. Dios bendiga. ¿Alguien más? Sí, sí, por acá. Muy bien. Pues agregar, además de lo que explica la hermana, siempre nos ubicamos solamente en el contexto del aporte, por ejemplo, en la iglesia de la que somos miembros, y es una parte, pero es fundamental que como cristiano, y sobre todo en aquello de que tenemos que ser y parecer y practicar e ir construyendo esa identidad y esos elementos que caracterizan al buen cristiano, es dar al hermano que lo necesita. Muchas veces encontramos personas que se animan a hacer aportes importantes en las iglesias que son parte, pero no miran al hermano que está al lado o en su entorno. Entonces creo que es una enseñanza que va más allá del aporte y la contribución que podemos dar en la iglesia de que somos miembros. Es una práctica que nos debe identificar en cualquier escenario, en cualquier ocasión que se necesita de nuestro aporte o que un hermano lo necesita. Amén, así es. Así es. ¿Alguien más? Bueno, entonces entremos al capítulo 10, hermano Vicente. Amén. Capítulo 10, segunda de Corintios. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Aquí está la palabra número 1 y también una cita de Matrillé. Sí, vamos a coger la cita para que expliquemos algunas cosas ahí. Y esa palabra que se dice el primer versículo, vamos a leerla otra vez, repetirla en un momentito. Vamos a coger la cita, por favor. Amén. Vamos a ver. Cita número 1, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Continúa la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Mira, hermano, si hay algo que un cristiano debe ejecutar en este mundo, son esas dos palabras de salud de Pablo. Yo os ruego. Repítela a ver, Vicente. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, Amén. más ausente soy osado para con vosotros. Amén. Mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo está apelando a los hermanos que se comporten con la mansedumbre y la ternura de Cristo. Bueno, ahora viene el golpe para nosotros. En este mundo que es totalmente violento, donde las primeras noticias del mundo en términos general son de violencia, en un mundo donde usted tiene que tener ventanas y puertas selladas con hierro y ni aún así se siente seguro, en un mundo que ahora tiene que tener las puertas selladas con hierro, la ventana, más cámaras, perros y hasta guardianes. Es un mundo de violencia, es un mundo destructivo, es un mundo consumidor del ser humano que imprime en el ser humano inseguridad.
Y esa inseguridad que le imprime al mundo el ser humano lo lleva a arrastrarse al mundo, a humillarse ante el mundo, a esclavizarse ante el mundo, a consumir del mundo, amamantándose del mundo. Porque no hay cosa más atada o atadura mayor que el miedo. Yo, oh Pablo, ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Eso tiene que comenzar no en la iglesia. A la iglesia hay que llevar eso. El cristiano tiene que llevar eso a la iglesia. Esas dos palabras, mansedumbre y ternura. Porque son palabras de Cristo, no son de Pablo. La mansedumbre y la ternura son elementos del carácter de Cristo. Por tanto, tienen que formar parte del carácter del cristiano. ¿Y tú te bañas? Y el carácter del cristiano no puede existir sin esos dos elementos. Si esos dos elementos no están palpitando en el corazón del cristiano, no ama al Señor. Por tanto, se miente a sí mismo y le miente al mundo, no al Señor. Entonces su salvación está en juego. Su salvación está en el hilo de perdición y no se da cuenta. Fíjense cómo dice Jesús a los discípulos: ahí os mando. Esa cita me la aprendí yo cuando no era cristiano, era un muchacho del mundo discutiendo política. Entonces el profesor Juan Mo publicó un libro que se llama Crisis de la Democracia Latinoamericana en la República Dominicana, y ahí aparece esa cita, donde él dice, como dice Jesús, yo os envío, cuando iba a mandar la pequeña vanguardia del PRD de la República Dominicana, le dio esa cita Juan Bosch a esa gente que vinieron, Juan Emiliolán, Nicolás Cif, esa gente, él le dio esa cita donde le decía, mire, yo los mando como cordero en medio de lobo. Sé pues prudente como la serpiente y manso como la paloma. Entonces, esos son elementos del carácter del Señor que nosotros obligatoriamente tenemos que tenerlo, comenzando en la casa. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que tienen los hogares donde hay un cristiano, entre comillas o sin comillas, subrayado o en negrita, donde hay un cristiano, solamente porque se carece de esos dos elementos que son manifestaciones del amor del ser humano. Mansedumbre, ternura. Esos dos elementos son riqueza espiritual para nosotros, que nos enseñan con ella en el ejercicio cotidiano de romper con la carne para vivir en el espíritu. ¿Cuántos de nosotros tenemos mansedumbre y ternura con nuestros hijos? Somos capaces de golpearlo a un niño de 4, 5, 3 años por cualquier bobería. Y ahí comienza la pérdida del valor del amor del cristiano en el espíritu. Y todavía son adultos y seguimos tratando de dominarlo sin mansedumbre y sin ternura. Le peleamos por todo, le insultamos, le herimos sus sentimientos, le humillamos su condición humana. Le arrancamos el ímpetu hasta de darle un regalo un día. Le incomodamos. Y eso lo vamos a ver después, más adelante, en otros libros donde el Señor habla de ese asunto, de padre e hijo, cómo mantenerse. Pablo habla de eso. Pero ese es el fundamento de esos capítulos que vamos a ver en otros libros. Eso que estamos hablando ahora. Si tomamos la mansedumbre y la ternura de Cristo para manejarlo en el hogar es un hogar feliz. Hay muchas formas de corregir un ser humano. En vez de decir, mira muchacho, ¿qué tú has hecho? Te puede decir, ¿por qué tú hiciste eso? Son cosas muy diferentes y le está diciendo lo mismo. Para decirle que no lo moleste, quítate del medio, no me moleste, me está rechazando. Háblale con ternura. Mi amor, te veo ahorita, dame un tiempecito.
Espérate un momentito, yo te veo ahora, mi vida. Ternura, ternura y mansedumbre con la familia. Cuando esa ternura y esa mansedumbre forma parte de nosotros, al salir a la calle, nos estamos evitando todas las tragedias de la violencia de la humanidad. Ustedes no te han visto, bueno, creo que salió esta semana ahí en la 27, en la calle, no sé, es un tipo que con una guagua y otro con un vehículo que se pegó una pistola y al subirse después del vehículo, el tipo que iba en la guagua le tiró la guagua encima y lo atrapó entre su vehículo y lo dejó atrapado y se rompió la pierna. Violencia. Por nada, absolutamente por nada, porque se le pegó por detrás del vehículo. Porque no tenemos mansedumbre, no tenemos ternura para tratar al otro ser humano. Y todo ser humano, aunque esté en manos del demonio, es una criatura del Señor. Y el papel nuestro es rescatar esa criatura, no humillarla, ni ofenderla, ni destruirla, es rescatarla. Y el principio de rescate, cuando usted conversa con una gente que está violenta, es justamente eso. O no se dan cuenta que los psiquiatras no discuten con los pacientes psiquiátricos, que son violentos, no discuten con ellos. Lo llevan suave, bueno, mira, espérate, tranquilízate. Tú tienes razón, pero óyeme una cosa. O sea, una de las cosas que enseñan en la ciencia de la medicina psiquiátrica es el manejo del comportamiento del profesional con el enfermo psiquiátrico. Porque eso domina al otro. Porque usted está usando un arma de Cristo Jesús frente a la violencia del demonio. De eso es que se trata. ¿Cómo es posible que donde quiera que lleguemos insultando a la gente o peleando? Entonces, ¿de qué nos sirve el evangelio? ¿Para qué decir que somos cristianos? ¿Cristiano de qué? ¿De cretino o de Cristo? Cuando nosotros actuamos mal, estamos dañando la imagen de Cristo Jesús. Por eso tenemos que aprender a evitar, hacer el máximo por evitar. No que nos vamos a dejar golpes, pero no podemos enfrascarnos en discusiones, en chisme, en zancadilla, en empujadera. No podemos enfrascarnos en eso. Nosotros tenemos otra condición, otro carácter, que si en lo inmediato no da resultado, en lo inmediato sí lo va a dar. Lo va a dar y lo da. Yo tengo pruebas de que lo da. ¿Cómo entonces nosotros podemos maltratarnos en la familia, los esposos hablándose mal, los hijos hablándose mal uno con otro, la madre contra el hijo contra el padre contra el hijo? O sea, ese mismo comportamiento sale a la calle y es el que nos atrapa. Y estamos en Cristo, entre comillas, pero le rendimos culto al demonio en la práctica. De eso que se trata. Yo os ruego, dice Pablo, yo le ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Está luchando contra una iglesia que ya sabemos cómo era la iglesia de Corinto, no tengo que hablar de eso. Pero él le dice, yo les ruego por la mansedumbre de Cristo, por la ternura de Cristo. Una súplica, pero nos incomodamos por todo. Si el niño o la niña o el joven adulto o el joven adolescente dejó caer un plato y se rompió, ¡mira, ya rompiste el plato! Porque merece una ofensa el plato que costó 2 centavos en la ferretería o en la tienda. Ya, una ofensa para eso. Mira cómo te ensuciaste. Es otra ofensa. O sea, no tenemos ternura. Si en vez de decirle, mira cómo te ensuciaste, ay papá, ay mira, vamos a limpiarte. Está haciendo lo mismo, pero está acostumbrando a tu hijo a ver el mundo con ternura. Está acostumbrando a tu marido a que te respete con ternura. Está acostumbrando a tu esposa a que te respete con mansedumbre. Que todo no es un pleito. El hogar de cristianos se supone que no haya pleito, sino oración, gratitud al Señor y arrepentimiento continuo, no polémicas. Así, mis hermanos, que ese saludo se le está dando en el siglo XXI en la República Dominicana a la Escuela Bíblica Avanzada para que lo multipliquen entre los hermanos. Continúa, hermano Vicente.
Amén. Vamos a pedir a la hermana Josefina Matrillé que por favor cierre su micrófono, por favor. Amén. Continuando entonces. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Parada número 2. Ahí tenemos. Le está diciendo, cuando yo esté con ustedes, aunque me están ofendiendo, han dicho barbaridad de mí, yo voy para allá, pero yo no quiero actuar, porque yo vivo en la carne como ustedes, yo soy de carne como ustedes, pero mis armas de defensa no son de la carne, son del Espíritu. Y yo quiero emplear las almas del Espíritu para con ustedes. O sea, quiero verlo felices, quiero verlo tranquilo. Y las almas del Espíritu lo vamos a ver en Efesios también, que habla mucho de eso. Hay una diferencia entre el comportamiento de la carne y el comportamiento del Espíritu. El comportamiento de la carne es el que nosotros acostumbramos. Este país es tan especial que yo siempre he dicho a ustedes, tenemos tanta manifestación de autodefensa carnal que dentro de la iglesia, el diablo está como el diablo, hermano. O sea, estamos increíblemente formados solo por células, tendones, huesos, sangre, tejidos. Y el espíritu, nada. Me decía un hermano de carne y de sangre, un hermano mío, que un pastor en Nueva York le hablaba sobre eso, que yo estoy diciendo a ustedes ahora, y me dice que dos hermanos se encontraron, parece que es una anécdota, que en la calle ahí en Nueva York, y que uno le dice al otro, oye, ¿no fuiste al culto ayer domingo? ¿Qué te pasó? Dice, oye, no pude ir, ay de lo que te perdiste. Óyeme, el Espíritu Santo estaba dado al diablo ahí en la iglesia. O sea, porque es una manifestación carnal, aún hablando del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que después de yo conocer la mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo, el amor de Cristo, yo siga actuando en la carne hasta con los míos? Siga manifestando acción carnívora. Todo lo que es de la carne es violencia. Todo lo que es de la carne es violencia. Lo que es del espíritu es ternura. Entonces Pablo le está diciendo, miren, yo sé lo que son las manifestaciones de la carne, yo sé comportarme como la carne, porque ya yo me manifesté como la carne cuando perseguía a la iglesia. ¿Eso es lo que le está diciendo? O yo no le caía pedrado a ustedes antes, a los cristianos antes, y lo andaba buscando para ahorcarlo y llevarlo preso a Damasco. Yo sé lo que es la manifestación de la carne, pero ya yo no estoy en la carne. Ya yo no estoy en la carne, yo estoy en el espíritu. Por favor, ayúdenme a no tener que usar la carne contra ustedes. Sean más espirituales. Dejen de estar chismeando. Dejen de estar poniéndole trampa a los hermanos, desacreditando a los hermanos. Yo quiero que ustedes sean espirituales como soy yo, que viviendo en la carne, pienso, actúo y me comporto con el espíritu. Eso es lo que le está diciendo en esos párrafos. Sigue, hermano Vicente. Amén. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Parada número 3.
Tal parece que ven gente diciendo en Corintio que Pablo solamente era fuerte cuando escribía, pero cuando estaba frente a ellos se volvía un nada, un majarete, que no tenía valor para hacer las cosas de frente, que Pablo era un cobarde, que eso lo hacía él solamente cuando escribía, pero deja que venga para que ustedes vean que no sirve de nada. Ese no tiene coraje para hablar de frente con nadie. Entonces Pablo lo que le está diciendo es eso. Si alguno de ustedes se siente en sí mismo cristiano, piense que yo también lo soy. Y en vez de juzgarme con la vara de la carne, júzgueme con la vara del cristiano. Porque lo que ustedes sienten que yo debo hacer, háganlo ustedes conmigo. El comportamiento que ustedes quieren de mí, háganlo ustedes conmigo también. O sea, sean ustedes, compórtense ustedes como quieren que yo me comporte. Y entonces ahí estaremos en paz. Eso se llama armonía en la iglesia. Armonía. O sea, usted quiere que un hermano tenga buen comportamiento con usted, téngalo usted con él. Es lo que le está diciendo Pablo. Pero cuando yo vaya, hablaremos de eso. Porque yo no tengo temor ninguno a hablar lo que estoy diciendo en carta, no tengo temor a decírselo a ustedes de frente. Pero no me interesa polemizar con ustedes, me interesa edificarlos a ustedes en el espíritu y que sepa que la actuación de la carne es demoledora, es destructiva para la iglesia. Si se sienten cristianos, piensen que yo también lo soy. Entonces, lo que ustedes me exigen, cúmplanlo ustedes también. Continúe, hermano Vicente. Amén. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero de ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Parada número 4. Ahí está, Pablo está diciendo, ahí hay gente que se está gloriando, de que saben mucho, que tienen mejor discurso, que tienen mejor comunicación. Yo no tengo nada de que gloriarme. Yo no tengo que gloriarme de nada. A mí lo que me toca es comportarme de conformidad a lo que Cristo Jesús me ha enseñado, a lo que Cristo Jesús me exige. Yo no tengo gloria ninguna. Y si alguna gloria tengo, es en Cristo Jesús. Eso es para los fanfarrones eclesiásticos que se la saben todas y no entienden ninguna. Eso es lo que está pasando Pablo en ese momento. Una iglesia con mucha prepotencia y ahí hay gente que está diciendo, ese Pablo, deja que venga que tú veas. Pero fulano tiene mejor oratoria, yo hago algo mejor que él, yo conozco mejor el evangelio que él, yo sé más que esto. Ya yo leí todas esas cosas de que él habla, yo conozco eso. Esa fanfarronería de autoalabanza es típico del que no es un cristiano, sino que pretende ser cristiano. Pero el cristiano, si tiene algo de que alabarse, es de Cristo Jesús. Por tanto, si tiene que alabarse de Cristo Jesús, tiene que tener el comportamiento de Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo. No, ayúdenme a no provocar mi carne. Yo no tengo de qué alabarme. Yo quiero seguir siendo humilde con ustedes, no estar peleando con ustedes. Ustedes son mi testimonio. El mejor testimonio de mi trabajo son ustedes. No se me dañen. No se dejen llevar de esas corrientes. Porque siempre en las iglesias hay personas que quieren opacar a los otros hermanos. Siempre hay quienes lo quieren opacar. Pero no hacen por encima de lo que ese hermano ha hecho nada. Por encima de lo que ese hermano hace o quiere hacer, no hacen absolutamente nada. Hasta que la limpia, esa mujer no limpia bien los sillones, ¿y por qué tú no lo limpias? Ese hermano se habla mal, ¿y por qué no te paras tú y hablas? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Déjate te alabando. Si hubiera sido yo hago mejor eso, ¿y por qué no lo hiciste? Si a mí me llaman a predicar, yo predico mejor lo que se predicó, ¿y por qué no te ofrece a predicar? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si de algo tengo que alabarme, es de Cristo Jesús. Después no tengo ningún tipo, nada de que alabarme. Y no me interesa alabarme.
Me interesa que ustedes entiendan el Evangelio, que sean sencillos y humildes de corazón, para que voten esa influencia maligna de la carne, de arrogancia, de autosuficiencia, esa arrogancia de la carne de sentirse superior a los demás. Yo tengo de qué alabarme, pero me alabo mejor de Cristo. Es lo que Pablo dice en pocas palabras. Continúa, hermano Vicente. Amén. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestras reglas, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Parada. Número 5. Qué lindo es Pablo. Yo no voy donde hay otro que ha trabajado. Yo tengo que ver con lo que otro ha hecho. Yo tengo que ir a hacer mi trabajo donde nadie ha trabajado. Y esos son ustedes. Son ustedes eso. Quien llevó el Evangelio de ustedes fui yo. Y lo que están hablando mal de mí, lo que van es a querer cultivar lo que yo sembré. A querer cogerme los frutos de lo que yo sembré. Quieren sacarme del grupo de ustedes para cogerse ellos el mando. Se llama conspiraciones religiosas. En la época de Pablo existía mucho eso, porque les repito, siempre se lo he dicho y se lo seguiré diciendo, ni siquiera el concilio de Jerusalén quería saber bien de Pablo. Porque Pablo era un hombre recto y no aceptaba debilidades. Era un hombre muy fuerte con el Evangelio. No tenía debilidad y cuando la tenía, como dice, yo llevo la marca de mi trabajo en el cuerpo, la marca de Cristo la tengo sobre mi cuerpo. Porque sufrió de todo sufrió. Entonces hay otra oportunidad que después que funda la iglesia, quieren ir a captar la iglesia para dirigir y sacarlo de la iglesia. Entonces le está diciendo con mucha sencillez, yo no tengo, mi gloria son ustedes. Ustedes son que me van a amar o a rechazarme. No otro que llegue a hablar cosas allí. ¿Por qué? Porque había un cristianismo judaico que existe hoy en día, un cristianismo judaico que quiere transformar al ser humano en judío. Y Pablo está pasando por eso. De hecho, todavía hay hermanos que quieren hacerse la circuncisión porque eso es cristiano, la circuncisión. O sea, son judíos en el fondo. Se quieren sacar a Pablo del medio porque Pablo es un radical cristiano. Pablo no aceptaba nada del judaísmo ni de ninguna otra tendencia religiosa ni del mundo. Entonces eso molestaba y debe molestar porque cuando uno está en el Evangelio de corazón, hay personas que se molestan porque la misión del enemigo es arrastrarlo al comportamiento de lo que él tiene cautivo, de lo que él tiene preso. Pero el cristiano es libre en acción. Por eso decía que dice Pablo, llevo cautivo la cautividad, las cosas de la carne. Llevo cautivo a la cautividad las cosas de la carne, lo leímos al principio. Pero el enemigo tiene cautivo en cautividad las cosas del espíritu de mucha gente. Y eso es que está luchando Pablo, para que sean libres en el espíritu, como debemos ser nosotros libres en el espíritu, y no ponernos zancadilleros unos con los otros. Sigue, hermano Vicente. Amén. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Parada final. El que se quiere gloriar, glorifíquese en el Señor, no en sí mismo, porque se tira gloria. Yo sé, yo puedo, yo hago, yo quiero, yo fui que hice, yo conozco, yo viajé, yo hablé, hablé con los discípulos y tuve una cena santa gigante y una última cena gigante. Y yo, si usted quiere halagarse, halágase en Cristo Jesús, no en las cosas que usted ha hecho o quiere hacer. Porque que se autohalaga ya está rechazado de por sí en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo que me dé el poder. Entonces yo no tengo que alabarme, es en Cristo que tengo que alabarme. Pero que si alabas en Cristo, no está en Cristo. Está sacando a Cristo de su camino. Por eso nosotros todo lo hacemos en el nombre de Jesús.
El Señor me guió, el Señor me inspiró, el Señor me reveló, el Señor me llevó, porque es Él. Nosotros no tenemos condiciones espirituales ninguna para el desarrollo de nadie en el espíritu. Ninguna tenemos, que la tiene Cristo Jesús. Nosotros somos simples y únicamente reconciliadores con la palabra que es de Cristo Jesús, no nuestra. Somos instrumentos, no tenemos de qué gloriarnos. Por eso Pablo insiste tanto en eso en todos los libros que escribió, a todas sus cartas. No tenemos nada de qué gloriarnos. Que vaya a gloriarse, que se gloríe en Cristo Jesús. Y cuando usted se gloria en Cristo Jesús, entonces tiene un corazón rendido al pie de la cruz y por tanto pertenece al plan de salvación. Dios bendiga. ¿Me hace alguna pregunta, hermano Vicente, de intervención? 6 y 52 páginas. Si alguien quiere intervenir. Parece que todos entendieron, tienen el micrófono cerrado todos. Amén, gloria a Dios. En lo que se animan ahí, yo voy a comentar algo en lo que los demás hermanos se animan. Ese capítulo es muy bonito. Bueno. Este es un tema muy bueno que se trate aquí y cómo es este capítulo edifica mucho sobre el tema de la humildad en la persona, ¿verdad? Que predica el evangelio, que está en los caminos del Señor. Y ahí voy a hacer una pregunta. Hay casos, uno, en el caso mío, ¿verdad? Como por la formación que tengo y eso, uno siempre analiza conductas colectivas y comportamientos, pero me pregunto yo si el elemento de la personalidad, que algunas personas que tienen una personalidad un poco arrogante, vamos a decir, prepotente, y cuando ocupan un lugar importante en la estructura directiva de una iglesia, lo dejan salir, o sea, ¿cómo esa transformación no se da plena? Sabemos que el que acepta al Señor como su guía, su Salvador, tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Tiene que transformarse y esa transformación se tiene que ver. Pero vamos a encontrar muchos casos donde la gente sigue arrastrando características de su personalidad y la lleva al mundo de la iglesia. Me gustaría que se comentara sobre eso. Sí, déjame decirte en pocas palabras eso. ¿Qué diferencia hay en un cristiano que se comporta en esa forma, una arrogancia, y un funcionario arrogante? No hay ninguna. Son los dos iguales. Los dos son iguales. Entonces, ¿quién está en Cristo de los dos? Ninguno. Ninguno está en Cristo. Porque Pablo dice, con la mansedumbre y la ternura de Cristo. Ese es nuestro fundamento para trabajar con los demás. Y la humildad. Ese es nuestro fundamento. Entonces, nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo. Si no nos diferenciamos del mundo, en el mundo estamos. Del mundo somos. Entonces, de eso que se trata. La arrogancia dentro de la iglesia es una paja del mundo que se deja caer en medio de los creyentes. Y eso es muy peligroso. Comentar, eso es muy frecuente. Incluso sabemos de hermanos que se sienten así como opacados por esa arrogancia en algunas iglesias. Eso lo sabemos. Sí. Se da mucho. Pero no hay diferencia entre el mundo y ellos. No ha habido esa transformación. ¿A cuál pertenecen de los dos? Tienen un pie afuera y otro adentro, pero el pie de afuera lo mueve más que el de adentro. Le pertenecen afuera. Eso es así de sencillo. La arrogancia no es más que una manifestación de una carne sin conocimiento ni razón. La arrogancia es el triunfo de la ignorancia. Esa es la arrogancia. Todo arrogante es un ignorante, muy ignorante. ¿Usted nunca ha visto un genio diciendo que eres un genio?
Leas la historia de los grandes genios, ninguno sigue su genio. Es más, ni siquiera le gusta mirar a la gente. Porque ellos mismos se huyen a sí mismos. Y a veces tienen vergüenza de hablar. Porque es que la ignorancia tiene una corona. O es una corona, la ignorancia es una corona. Que se llama, esa corona se pone arriba de la ignorancia. Es esa prepotencia, esa arrogancia que llevamos en la cabeza. Todo ignorante tiene su corona de arrogante. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más nadie, alguien que nos lleve en oración. Espero que esas dos palabras del primer versículo del capítulo 10 queden en nuestros corazones. Porque el amor del Señor se manifiesta en esos puntos y otros más. Y los valores del Espíritu ya lo veremos más adelante en Efesios, que Pablo habla mucho de eso. Amén. Vamos arriba, vamos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza es tuya, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Padre, gracias, porque en ti hay poder, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, ministra cada día más a nuestras vidas, Padre. Ministra, Espíritu Santo de Dios, de cada uno de nosotros, Señor, qué cosas son las que debemos de hacer y las que debemos dejar de hacer, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, ministra, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Padre. Cubre a cada uno de nosotros, en especial a Nazaret, Señor. Permítele que le pueda seguir, Padre, ministrando tu palabra de una manera especial y de una manera clara, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir tu pisada. Ayúdanos, Señor, a ser como tú y a ser agente multiplicador, Padre. Gracias te damos, Señor. En el dulce y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Permite que las personas que aún no se están conectando, papá, puedan volverse a conectar de nuevo y aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bendiciones para todos, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Dios, tiene que tener humildad.